Si tiene usted una Biblia como la mía, vamos a encontrar, o una Biblia que tiene ahí un subtítulo y dice Los primeros discípulos. Recuerda que mencioné, ¿verdad?, que es una tercera parte de una serie de predicaciones que estaré trayendo, o he estado trayendo a la iglesia, titulada Tesoros Espirituales del Evangelio de San Juan. Le he puesto ese título como Tesoros Espirituales porque son verdades preciosas de la Biblia que están allí en la Biblia, y cuando uno encuentra eso, ¿verdad?, es un tesoro, es algo que guardar, algo que valorar, y es lo que hay allí en el Evangelio de San Juan y en las porciones de la Biblia que estaremos leyendo. Y todo es importante. Para efectos de la predicación hay algunos versículos que subrayo, menciono, ¿verdad?, para poder resaltar esas enseñanzas. Sin embargo, todo lo que está en la Biblia es importante, es palabra de Dios. Recordemos que he estado citando, ¿verdad?, cuál es el propósito por el cual el Evangelio de San Juan fue escrito. Nos dice, ¿verdad?, San Juan 20, versículo 31. Deje un separador aquí en San Juan 1 y vaya a San Juan 20, versículo 31, y recordemos ese versículo que lo he estado citando a lo largo de estas dos predicaciones anteriores que he tenido, y ahora lo vuelvo a citar. San Juan 20, versículo 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito por el cual fue escrito el Evangelio de San Juan. De hecho, la palabra de Dios nos habla en 2 Timoteo 3:16, la razón de toda la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Para qué está? ¿Para qué la tenemos? ¿Cómo nos ha sido dada la palabra de Dios? Ahora regresemos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, y vamos a empezar a ver ahí unas expresiones, unas verdades, y vamos a vamos a explicar con ayuda de Dios para poderlas aplicar a nuestra vida, esas verdades también. De hecho, algo bien importante que nos enseña la Biblia es no solo ser oidores de la palabra de Dios, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Para poder ser hacedor de algo, tengo que oírlo. Y mientras más oigo de la palabra de Dios, más conozco la palabra de Dios, yo debo de ir poniendo, y tú debes ir poniendo en práctica aquello que escuchas, para no ser un falso o solo un oidor, no un hacedor de la palabra de Dios. Primeramente vemos en San Juan 1, versículo 29, vemos ahí, San Juan 1:36 dice desde el 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Esta es la segunda vez que Juan el Bautista usa esa expresión. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. En el versículo 29 dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2 veces Juan, un día, el día que encuentra a Jesús y el día que le bautiza, usa esa expresión. Dice el versículo 35, el siguiente día. Puede ser que fue el otro día de su bautizo. Dice: otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y Juan vuelve a decir, ahí están sus discípulos, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. He aquí el Cordero de Dios. Anteriormente dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La declaración de Juan es muy interesante porque él introduce a Jesús, ¿verdad?, a sus discípulos que están allí ese día con él. Lo había hecho el día del bautismo de Juan. Introduce a Jesús diciendo quién es Jesús. Dice, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy interesante la expresión de Juan el Bautista. Pero me es más interesante, o me es muy gratificante, en saber o no leer que Jesús no contradice lo que Juan está diciendo. Él acepta lo que Juan está diciendo. Sí, soy el Cordero de Dios que quita el pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús.
Y Jesús acepta ese título que en ese momento le da Juan el Bautista. Juan era un profeta ya conocido ahí en la región, ¿verdad? Era un profeta conocido ya por los fariseos, por muchos judíos. Y Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ya había dicho que él no era el Mesías, que él no era el enviado, ¿verdad? Que él solo era una voz que clamaba en el desierto enderezar el camino del Señor. Eso es lo que era Juan. Y ahora vemos a Juan diciéndole a dos de sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios. ¿Cuántas veces ha escuchado o hemos escuchado de algún predicador, algún pastor que dice, son mis discípulos? Pensando que son de su propiedad, pensando que son de él, como si él los hubiera comprado con su sangre, cosa que no es así. Las ovejas son del Señor. Y a lo largo de mi vida como pastor he entendido que hay algunas personas que nunca seré su pastor de ellos, y qué bueno que no sea yo su pastor, pero qué bueno sería que su pastor sea el Señor. Que ellos sean realmente discípulos del Señor. Yo no quiero discípulos de Luis Colorado. No quiero discípulos de la Iglesia Bautista. Quiero que Dios me permita y que nos permita a cada uno de nosotros como hijos de Dios a ser discípulos del Señor. El mandato del Señor no es hacer discípulos de una congregación, es hacer discípulos del Señor. Y Juan el Bautista había entendido eso. Ahí a sus dos discípulos les está diciendo, hey, aquí está el Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo, el que les he hablado que va a venir. Yo solo he sido un instrumento para ir enderezando el camino del Señor. Pero ese es el Cordero de Dios. Y querido hermano, querido amigo, si algo necesitamos es entender, es que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Apocalipsis 5, versículo 12. Vaya Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, ese es Jesús. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En todo este tiempo que tenemos, ¿verdad?, de no estar reunidos como congregación, cientos de congregaciones han hecho los cultos virtuales de esta manera. Y personalmente lo hago no con el propósito de que la gente diga, escuchar al pastor Luis o escuchar la Iglesia Bautista de Monforte. No, el único propósito ha sido y será que Jesucristo tome toda la honra, la gloria y la alabanza a través de esos cultos virtuales también. Si a través de esos cultos virtuales de cientos de iglesias que prediquen la palabra de Dios, gente conocerá de la palabra de Dios, y si gente aquí cercanos a este lugar conocen de la palabra de Dios, sigan a Jesús, vengan o no vengan a esta congregación, como decimos aquí en España, me da igual, el asunto es que sean discípulos de Cristo. Y si son discípulos de Cristo, si siguen a Cristo, tarde o temprano llegarán a una congregación donde sean alimentados por la palabra de Dios, porque son discípulos del Señor. Y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Dice versículo 38, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? A veces me gusta leer de esta manera la pregunta. Imagínate que te paras a la puerta de una congregación de nuestra iglesia, aquí abajo, ¿verdad? De nuestra casa, en el local. Y tú te paras ahí con la intención de entrar y de repente alguien se te aparece y te dice, ¿qué buscáis? Una pregunta, ¿verdad? Suena un poco tosca, ¿verdad? Un poco no muy amable. Quizás si alguno de nosotros nos preguntaran de esa manera, bueno, pues buscaba entrar, pero ante esa situación, pues yo no voy a entrar. O buscaba seguir las enseñanzas de esa iglesia, pero ante esa pregunta tan fuerte, ¿qué buscáis? Pues no.
Resultó ser que estos hombres, dice, Jesús les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Ante la pregunta, ¿qué buscáis? Ellos contestan con otra pregunta, ¿dónde moras? El día de hoy, a través de la palabra escrita que ya tenemos y leemos, ¿verdad? Vemos en San Mateo 6:33. Vaya a San Mateo 6:33, siempre dejando un separador aquí. San Mateo 6, versículo 33. Nos dice la Biblia, San Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y añade al final, versículo 34, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerán su afán. Basta cada día su propio mal. Ante la pregunta, ¿qué buscáis? De Jesús, si nos las hiciera el día de hoy Jesús a nosotros, algunos diríamos, ¿qué busco? ¿Sabes qué, Señor? Yo busco que acabe esta pandemia. Algunos dirían, mira, Señor, yo busco que mi hijo o mi hija sea sanado, yo sea sanado. Busco que un familiar sea sanado. Busco que tener trabajo. Busco tener prosperidad. Busco tener una familia bonita, ¿verdad? ¿Cuántas cosas diríamos que buscamos? O busco dinero, busco trabajo. ¿Cuántas cosas buscamos? Los solteros, las solteras buscan un esposo, buscan una esposa. Cada quien estaría buscando. ¿Por qué me voy a acercar? ¿Por qué te voy a seguir? Estoy buscando algo. Sabes que podemos buscar cosas que vengan de Dios, pero lo más interesante, lo más hermoso aquí es buscar a Dios, seguir a Dios. Aquí dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando habla del reino de Dios y su justicia es buscar primeramente cómo ser salvos. Buscar primeramente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Buscar primeramente que tus pecados sean perdonados. Buscar primeramente tener una relación con Dios. Buscar primeramente saber que Dios te ama y cómo tú puedes amar a Dios. Buscarlo primeramente. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero si vamos en búsqueda de Dios, buscando primeramente la solución a las cosas terrenales, y no es que sea malo buscar ayuda en cosas terrenales, pero primeramente tenemos que poner nuestra mirada en lo espiritual. Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se le sigue y lo debemos de seguir porque es el único que puede darnos salvación. Es el único que puede salvar nuestras almas. Es el único que puede redimirnos. Es el único que en medio de tiempos difíciles puede darnos paz. Es el único que nos puede dar esperanza. Dice, regrese a San Juan, por favor, San Juan capítulo 1. Dice la Biblia, dice versículo 39, dice, les dijo, venid y ved. Venid y ved. ¿Dónde moras? Fue la pregunta. Y ellos le dicen, venid y ved. Dice después, ahí la Biblia dice, fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Al estar estudiando esto me puse a pensar, si Jesús viviera ahora en este tiempo, viviera aquí entre nosotros, le diríamos, ¿dónde estás empadronado? ¿Qué respuesta crees que él te daría? Déjame decirte que cuando Jesús nace, ¿verdad? En Nazaret, ¿verdad? Pero cuando él va a nacer allí, en Belén, nace en Belén, ¿verdad? Cuando van a nacer allí, no encuentran un lugar donde él va a nacer. Entonces de ahí hay un himno que cantamos, luego daré la cita, pero dice ese himno, siempre pueden, una estrofa de ese himno, solemos cantar en Navidad, siempre pueden las zorras sus cuevas tener. Y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Eso lo cantamos en Navidad haciendo referencia a cuando él nació, no hubo un lugar donde naciera, sino que tuvo que nacer en ese pesebre, ahí en Belén. Mas sin embargo, Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo.
Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces cuando Jesús les dijo, venid y ved, ¿a dónde crees que fueron? Tal vez fueron a un monte. Tal vez fueron a la casa de unos amigos de Jesús. La Biblia no nos dice dónde fueron. Mas sin embargo nos dice, ¿verdad? Dice, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Eso de que era como la hora 10 eran casi las 4 de la tarde y ellos ya se quedaron allí con Jesús. Jesús durante sus primeros 30 años vivió en la casa de José y María, sus padres putativos aquí en la tierra. Después, él, en sus 3 años de ministerio, lo vamos a encontrar predicando intensamente, ¿verdad? De un lugar a otro. Y cuando él les dijo, venid y ve, y fueron con él, no nos dice precisamente que fue una casa. A Jesús lo vamos a ver, ¿verdad? Predicando en un monte. Lo vamos a encontrar durmiendo en una barca. Mas, sin embargo, él les dijo, venid y ved. Leemos en Mateo 17, por favor, Mateo 17, versículos 2 al 5. Vamos a ver dónde encontramos a Jesús. Si quisiéramos encontrar un domicilio donde está empadronado, San Mateo 17. Y escuche lo que nos dice la Biblia en versículos 1 al 5. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Sígueme, dice el Señor. Venid y ved. ¿Dónde moras? Aquí lo vemos en un monte. Sus discípulos, hagamos unas enramadas para ti. Si en este tiempo, ¿verdad? Jesús nos dijera, nos tocara ese tiempo y Jesús nos dijera, venid, sígueme, ¿dónde moras? Y nos lleva a ese monte. Oh Señor, mi almohada. Oh Señor, mis problemas, no puedo dormir en un lugar que no sea mi cama. Oh Señor, tendrás señal de wifi donde tú estás. ¿Cuántos obstáculos le pondríamos al Señor? Luego lo vemos también en San Mateo 8, por favor. San Mateo 8. Nos dice allí versículos 23. San Mateo 8, versículos 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Lo vemos en un monte alto, lo vemos en una barca y de manera ocasional lo vemos en la casa de una aldea. En la casa de una aldea, en Lucas capítulo 10, por favor. En Lucas capítulo 10. Y dice versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. En un monte alto, en una barca dormía y ocasionalmente lo vemos aquí en la casa de una aldea. Es la casa de Lázaro, ¿verdad? La casa
Marta y María son las hermanas de Lázaro en una aldea. Ahora, la respuesta a la pregunta que hicieron esos discípulos, ¿dónde moras? Pues en un monte, ocasionalmente en una barca, algunas veces en una aldea. En la casa de mis padres, en María y José, algunas veces también. Casa donde morar él no tenía. Quizás si un gran líder religioso saliera estos días y se encontrara a alguien y le dijera, ven y sígueme. Y si tú sabes quién es ese líder religioso, sé dónde vive, dónde tiene su mansión, dónde tiene su palacio. Jesús, un siervo de Dios, dice, el Hijo de Dios, no tenía dónde recostar su sien. Mas sin embargo decía, ven, sígueme, venid y ved. Y la invitación sigue siendo la misma. Síguelo y verás qué tiene Él para ti. Y lo que Él tiene para ti, dice en San Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sígueme, dice Jesús. Y a la pregunta, ¿dónde moras? Aquí en la tierra no tengo un lugar donde estar. En este momento no tenía un lugar donde estar, pero en la casa de su Padre muchos lugares hay. Y esa es la invitación del Señor. No tanto seguirlo para tener una mansión aquí en la tierra, es para seguirlo, vivir conforme a sus principios, sus enseñanzas, tener un arrepentimiento, creer el mensaje del Evangelio y confiar que tenemos la promesa que en la casa del Padre, donde Él está, hay lugar para ti. Y todavía hay mucho lugar. El asunto está en que si tú quieres seguirle. ¿A qué religión no? Seguir a Jesús. ¿En qué dirección en la tierra? No, para tener un lugar en el cielo con Él. Dice Colosenses 3, versículo 1. Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Humanamente sé lo importante que es para nosotros sentirnos que tenemos un domicilio, sentirnos que tenemos un techo, que podemos estar protegidos de las inclemencias del tiempo. Humanamente estoy totalmente de acuerdo en ello. Y Dios lo sabe también. Mas, sin embargo, el seguir a Jesús no es tanto para tener cosas materiales o tener bienes materiales aquí en la tierra. Seguir a Jesús, venir a Él, es para tener un lugar en el cielo, donde Él está, sentado a la diestra del Padre. Y esa es la obra que Él hizo. Invitarte a seguirle, a ver de Él, conocer de Él, para tener ese lugar en el cielo con Él. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde moras? El día de hoy, a través de la palabra escrita, sabemos que mora en el corazón de los creyentes. El día de hoy, a través de la palabra escrita, sabemos que está sentado a la diestra del Padre. Pero también el día de hoy, a través de la palabra escrita, sabemos, como nos dice Apocalipsis 3, versículo 20, que Él está allá fuera de tu vida todavía. De muchos está fuera de su vida y está incesantemente tocando una puerta. Y esa es la puerta de tu corazón. La que dice el versículo 20 de Apocalipsis 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús está tocando a tu puerta y muchas veces ya ha tocado y Él quiere reinar en tu vida. ¿Dejarás que lo haga? ¿Le permitirás que lo haga? ¿Dirás que sí al Señor?
¿Cuál será tu respuesta? Estos hombres siguieron a Jesús, al igual que muchos en el tiempo de Jesús en la tierra. Le siguieron y millones de personas a lo largo de la historia han seguido a Jesús, sus enseñanzas, queriendo imitar su vida, sus principios, sus promesas, oyendo sus enseñanzas, practicándolas, con la fe puesta en la promesa de Jesús, la vida eterna, y creyendo lo que nos dice en San Juan 14, que lo acabamos de leer: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Los primeros discípulos de Jesús eran impactados. No tenían toda la palabra de Dios escrita, pero esos primeros hombres, Andrés, ¿verdad? Pedro, luego Felipe, ¿verdad? Fueron impactados con escuchar solo el testimonio de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. Impactados de manera que ellos mismos fueron invitando a otros. Y vemos, ¿verdad? Que cómo se va dando este asunto, ¿verdad? Dice, versículo 37 de San Juan 1, lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Luego dice, versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Después dice, versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. 44 dice, y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y sabes que algo precioso de la vida cristiana es que una vez hechos discípulos de Cristo, siendo discípulos de Cristo, estamos llamados a ser más discípulos, no nuestros, sino discípulos de Cristo. Invitar a otros a seguir a Cristo. Y algunas veces decimos: qué difícil es. ¿Sabes cuándo es difícil? ¿O cuándo va a ser difícil? Cuando nosotros pensamos es difícil. Es difícil cuando tú quieres hacer discípulos tuyos. Pero cuando tú y yo nos dejamos usar por Dios para ser un instrumento, solo una voz que clama en el desierto, dejar de señalar y mostrar el amor de Dios, la gente va a buscar a Jesús. Hay gente que está cansada de religión y de religiosos. Hay gente que está cansada de escuchar de fraudes cometidos por líderes religiosos. Pero muéstrales a Jesús. Háblales de Jesús. Tú y yo seamos un discípulo de Jesús. Y que a través de ser esos discípulos de Jesús, el amor de Dios mare en nuestras vidas y gente quiera conocer a Jesús, al que dice: sígueme, ven y ven. Y vamos a encontrarnos con un personaje después aquí. Este personaje llamado Natanael. Dice versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y ve la respuesta de Natanael y dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Sabes que Natanael lo único que estaba repitiendo era lo que decía la gente de Israel? Para la gente de Israel y en especial para los de la capital de Israel, Jerusalén, ¿verdad? Galilea de los gentiles, Galilea, una ciudad, una región fronteriza que se había contaminado, ¿verdad? Con tantas cosas por la invasión de otros pueblos. Eran los primeros lugares donde llegaban las invasiones y cosas así. ¿De allí puede salir algo bueno? Este Natanael estaba diciendo lo que decían los líderes religiosos de ese tiempo. Dice San Juan 7:52. Vaya a San Juan 7:52. Dice en San Juan 7:52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Era la conversación de los líderes religiosos con Nicodemo. Dice: escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta.
¿Y cómo es posible que ahora el Mesías, verdad? ¿Cómo es posible que el enviado de Dios va a salir de Galilea? Y aún para los galileos, porque Natanael siendo galileo dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ya de por sí Galilea despreciada y luego Nazaret entre los galileos despreciado. Y eso me lleva a pensar cuando habla, la palabra de Dios dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar al mundo. Hablando de los hombres. Pues también de un lugar vil y menospreciado por un país, Dios escogió para que de Nazaret naciera Jesús, el Redentor del mundo, del cual después sería Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y regresemos a San Juan 1. San Juan 1 dice ahí, versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y sabes que esa es una de las condiciones más críticas para que el hombre pueda entender el mensaje de salvación. Cuando se sienten rectos. Cuando sentimos que moralmente estamos bien. Económicamente, financieramente, de salud, estamos bien. Yo de Dios no necesito. Nuestra moral es tan alta que aún podemos ponerla por encima de la Biblia. Nuestros principios son tan buenos que no necesito nada de escuchar de Dios porque yo tengo otra filosofía, la cual es mucho mejor. Hace muchos años en una ciudad que fui de visita, estaba yo platicando con una persona allí. Fui invitado a un lugar donde me encontré a una persona que venía. Estábamos en un pueblo muy pequeño y esa persona venía de la Ciudad de México con un nieto y venía para estar de vacaciones ahí en el pueblo de sus abuelos. Y le dije que por qué había venido a México, al pueblo, y me empezó a decir, estábamos platicando después de comer. Y hubo el momento en que empezamos a hablar del Evangelio. Yo empecé a observar que el jovencito, un niño de unos 11 años, la abuela le decía algunas cosas y no obedecía. Y empecé a hablar con esa persona y le dije, ¿por qué has venido con tu nieto? Y dice, es que sus padres están trabajando. Y yo empecé a hablarle del Señor y le dije que cuál era su condición delante de Dios. Y ella me contestó, tengo años que tengo un estilo de vida, una filosofía. Y me habló de una filosofía de vida de las orientales, una filosofía japonesa. Y me habló de las maravillas de esa filosofía de vida, muy buena, muy respetable, cuidando el medio ambiente, muchas cosas muy bonitas que me encantaron escuchar. Después yo le pregunté, ¿y su hija y su nieto también asisten? Sí, también. Le digo, ¿y el niño vive con sus padres? Y ella me dijo, no, sus padres están divorciados. Y me mencionó otra razón. Y le digo, la filosofía de vida que llevaban no les enseñó para salvar su matrimonio. No, dice, pues es que, no, dice, no fue así. Dice, y el niño no aprende la filosofía de vida porque veo que usted le habla y no obedece. Son niños, me dice. Ciertamente, yo en ese tiempo tenía hijos pequeños y sabía hacer lo difícil que es que a veces que los hijos obedezcan. Mas, sin embargo, cuando nos sentimos moralmente bien, religiosamente bien, no queremos entender o no queremos el mensaje del Evangelio. Y así estaba en este momento Natanael. De manera que Jesús, él dice, ¿puede salir algo de bueno de Nazaret? Lo mismo que decían los fariseos, de Galilea puede salir algo bueno, escudriña, nada bueno ha salido de allí. Y le contesta, le dijo Natanael, ¿de dónde dice versículo 46, de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Lo único que él había escuchado, ven y ve, sígueme, ven y ve. Y dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael,
¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Ciertamente, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y querido amigo, querido hermano, no importa la condición de tu vida, no importa si tú eres una de esas personas que piensas que en ti no hay engaño, no importa tu condición social, económica, de lo que sí estoy seguro es que tú necesitas venir a Cristo y darte cuenta que Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios omnisciente, es lo que vemos aquí. Te vi debajo de la higuera. Sin estar Jesús físicamente allí, lo vio y supo cuál iba a ser su reacción. Y ahora habla con Él y Él le dice, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vio que Jesús le estaba diciendo, te vi desde antes. Y sabes que desde antes que tú nacieras, Dios sabe quién eres tú. Dios sabe quién ibas a ser tú. Al día de hoy, Dios sabe quién eres tú. Al día de hoy, Dios sabe lo que has hecho 5, 10, 20, 30 años atrás. Él es omnisciente y Él sabe de ti todas las cosas. Y Él sabe que eres un pecador y que somos pecadores y que necesitas la gracia de Dios para ser salvo. Y Él sabe también que muchas veces cuáles son tus cargas, cuáles son tus tensiones, cuáles son tus preocupaciones. Él las sabe. Y Él por eso nos dice en Mateo 11, versículo 28, 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ve allí dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas personas no están preocupadas en estos días que por si va a haber vacunas o no va a haber vacunas? Otros preocupados que si le tocarán primeramente en los Estados Unidos y pensarán, mejor vivir allá en los Estados Unidos porque allá sí van a poder vacunar. Sabes que las vacunas son algo importante, son algo de medicina. Y la Biblia nos enseña que los ojos de Jehová velan por la ciencia. Pero nuestra seguridad en esta vida no depende de las vacunas. Nuestra paz no depende de una vacuna. Nuestra paz, vacunados contra el coronavirus o no vacunados contra el coronavirus, nuestra paz depende del Señor. Por eso dice la Biblia, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y querido hermano, tal vez tú, querido amigo, tú estás pensando, pero ¿cómo sé que Dios me ve? ¿Cómo sé que Dios sabe todo de mí? De la misma manera que Natanael se dio cuenta que Jesús lo había visto y reconoció quién era Jesús, cada uno de nosotros necesita reconocer el poder de Dios, la deidad de Dios, que Dios nos ve en todo momento y que Él sabe que necesitamos de un Salvador, el cual es Cristo. Dice Job capítulo 34, por favor. Job capítulo 34, versículo 21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ven todos sus pasos. De ayer, 5 años atrás, 20, 30 años atrás,
Los ojos de Dios están sobre ti. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y los buenos. Cosas preciosas que tener presente del pasaje que hemos leído. En San Juan 1 nos dice, Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, te dice, sígueme. Y quizás tengas la pregunta, ¿dónde mores? Y Él te dice, en su misma palabra, que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Y si tú pones tu fe en Jesucristo, para ti también hay lugar. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que dice, ven y sígueme. No importa cuál sea tu situación, si eres una persona religiosa, una persona recta, una persona honesta, como Natanael, o quizás eres el peor delincuente, quizás eres un asesino. Dios sabe tu condición y Él te dice, sígueme, venid y ved. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Quizás estás preocupado porque lo que la gente pudiera pensar si tú decides seguir a Cristo. Quizás tú eres una persona que has estado a milímetros de entrar a una congregación que predica la palabra de Dios y donde tienes testimonio que hay gente que ha sido transformada por el poder de Dios. Pero tú dices, ¿qué va a decir la gente? Sabes que no importa, que no te importe tanto lo que diga la gente. Jesucristo dice, sígueme. Venid y ved. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Síguelo. ¿Qué esperarás para seguirlo? Ahora tú dirás, pero he sido tan malo. Dios sabe lo que has hecho. Dios sabe lo que harás. Ese es un atributo de Dios, la omnisciencia. Él sabe. Otros dirán, pero que Él me salve. Él ya ha hecho todo lo disponible para que tú seas salvado. Quizás digas mis preocupaciones. Venid a mí, dice el Señor. Venid a Él, dice, y creas en Él, pongas tu fe en Él, y dice que hallaréis descanso para vuestras almas. O almas cansadas, cansadas por el pecado, cansadas por las preocupaciones de la vida. Venid a Cristo y hallaréis descanso para vuestras almas. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Y Señor, si hay alguien que escucha, atráelo tú a ser un discípulo tuyo. Aquellos que ya dicen conocerte o decimos conocerte, ayúdanos a seguir confiando en ti. Con nuestra esperanza puesta en ti y con el anhelo, con el deseo de compartir el precioso mensaje del Evangelio a otros para que tú los salves también, para que sean discípulos tuyos. Todo eso te lo pido, Dios, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén.